El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, buenos días para todos. Vamos a hacer una reflexión sobre estos textos que nos ofrece hoy la liturgia de la palabra, pues en un día en el que recordamos a un santo muy reciente, San Juan 23, ¿de acuerdo? Así que vamos a decir algunas puntualizaciones, algunas cosillas de este gran santo de nuestra iglesia, ¿vale? Muy bien. Durante varias semanas venimos haciendo un recorrido a través de textos proféticos, concretamente, ¿no? En los últimos días hemos leído algunos textos de profetas menores del Antiguo Testamento y estamos con el profeta Joel. Hemos dicho que el profeta Joel es un profeta de denuncia. ¿Qué quiere decir, no? Que encarnando la misión que Dios le ha encomendado, lo que pretende y quiere es ayudar a que el pueblo reaccione de su mala conducta y que entienda que de alguna manera, ¿no? Pues el Señor es un juez justo, ¿de acuerdo? De ahí que uno de los temas fundamentales del profeta Joel, desde el día de ayer lo venimos meditando, es lo que se conoce en Israel como el Día del Señor, ¿de acuerdo? El día del juicio del Señor sobre las naciones de la tierra, ¿no? ¿Vale? Una realidad que está enmarcada dentro de una cierta dimensión cataclísmica. ¿Qué quiere decir eso, no? Que es como si de alguna manera el Señor irrumpiera en la historia, lo cual se haría notar, lo cual quiere decir que todo el mundo se daría cuenta y que convocaría a todas las... Estoy hablando en el contexto judío, ¿de acuerdo? Que convocaría a todas las naciones para realizar este juicio. Joel es el que especifica el lugar donde se lleva a cabo este juicio, el conocido Valle de la Decisión, que es el Valle de Josafat, un lugar geográficamente, ¿no?, que se puede visitar en Israel, ¿de acuerdo? Y donde, pues, todas las naciones, al contemplar la gloria de Dios, lo cual no habrá duda de que hay un solo Dios, evidentemente, porque el Señor se manifiesta de una manera portentosa, pues todas las naciones son atraídas, ¿no?, a este valle, ¿de acuerdo?, para que Dios establezca su juicio. Un juicio que de alguna manera va ligado, pues evidentemente, a la receptividad que han tenido los otros pueblos, ¿no?, por no haber escuchado, por no haber acogido la manifestación de su misericordia a través de la ley, ¿no? O sea, y por tanto, a través de la inserción dentro de lo que es la realidad del pueblo judío, ¿no? ¿De acuerdo? Todos los que en algún momento, al conocer esta gran verdad, ¿no?, pues abrazan esa ley, ¿no?, y se hacen casi que podríamos decir prosélitos, ¿no? O sea, de alguna manera aceptan, ¿no?, que el verdadero Dios es el Señor y que sus mandamientos, ¿no?, son los que hay que cumplir, pues de alguna manera, ¿no?, como le ha pasado al pueblo de Israel y a los habitantes de Jerusalén, pues ese juicio les será llevadero, ¿no? ¿En qué aspecto? En que de alguna manera el Señor devolverá el esplendor a Jerusalén, ¿de acuerdo? Lo ensalzará sobre todas las naciones. El Señor de algún modo morará eternamente en Jerusalén y todos los que habiten en ella serán felices, ¿de acuerdo? Mientras que aquellos inicuos, impíos, réprobos, que en algún momento dieron la espalda al Dios de Israel y que atacaron a su pueblo, pues serán duramente castigados, ¿no? Y de algún modo, pues ese castigo planteará desde la consideración de la justicia de Dios, pues ya no la alegría eterna y permanente a la que están convocados los habitantes de Sion, porque nada que no sea santo entrará en Jerusalén, ¿de acuerdo? Todo lo demás será purificado de la faz de la tierra, pues para ellos significa fundamentalmente la aniquilación y la perdición. Pues de algún modo, pues todos aquí, de algún modo ante esta situación, es evidente que si yo soy un israelita que estamos leyendo el libro de Joel y de algún modo me dicen estas palabras, ¿qué es lo que me dirá un israelita? Pues hay que estar al loro, muy bien, hay que estar preparados, ¿no? Hay que de alguna manera ser conscientes que como consecuencia de la misericordia de Dios se nos ha dado la ley, entonces por tanto nosotros debemos cuidar, proteger, de llevar a cabo el cumplimiento de los mandatos del Señor, para que cuando sobrevenga este juicio,
este juicio definitivo sobre el mundo, pues de alguna manera seamos partícipes de esa gracia, ¿no?, a la que Dios llama a todos sus hijos, sobre todo siendo partícipes, ¿no?, de toda esa imagen que utiliza el Señor para referirse a Jerusalén, que de sus montañas manará vinos de solera y leche abundante y banquetes suculentos, en fin, ¿no? O sea, toda esta expresión como de fiesta. O sea, será una fiesta en Jerusalén y todo lo demás de alguna manera será oscuridad y tinieblas, ¿no? Es el contexto judío. Por tanto, no me gustaría que de alguna manera nosotros entendiéramos la manifestación, ¿no?, de la justicia de Dios de una manera tan, no sé cómo llamarlo, ¿no?, tan judicativa, ¿no?, tan asociada al castigo en definitiva, ¿no? ¿De acuerdo? Sobre todo por el concepto, ¿no?, que hay en el judaísmo de que el que cumpla la ley le va bien, ¿no explico? Y el que no la cumpla, pues le va a ir fatal, ¿no? Pues entonces, Padre, nosotros no tenemos ese sentido de lo justo. Empezando porque de alguna manera todo esto depende fundamentalmente del propio pueblo de Israel, ¿no? ¿Me explico? De su determinación y de su voluntad de llevar a cabo el cumplimiento de los mandatos del Señor. ¿Qué pasa? Que a lo largo de la historia del pueblo de Israel ellos se dan cuenta que no son capaces de cumplir la ley. No sé si me entendéis, ¿no? Es ante eso, digamos, eso traería consigo una experiencia como de desolación y desesperanza por el hecho de que en algún momento como que nadie se siente preparado para ese día, ¿no? Todo se vive quizás desde una manera más, no sé cómo decirlo, ¿no?, como más dramática en sí. Si no somos capaces de cumplir la ley, entonces cuando llegue ese día, entonces ¿quién va a ser digno de algún modo de entrar, ¿no?, en la morada santa de Jerusalén? ¿A alguien le ha pasado este pensamiento por la cabeza? Hombre, yo creo que en la gran mayoría de nosotros existe esa enorme tentación, ¿no?, de juzgar la realidad, ¿no?, de pretender de algún modo entender la justicia de Dios a la luz de estas enseñanzas del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Porque en el fondo la imagen de un Dios castigador es una imagen más cercana a como yo entiendo la justicia en mi interior, ¿de acuerdo? Ya sabes que nosotros somos o sea, en lo profundo de nuestro corazón está escrita la ley del talión, ¿no? Entonces somos muy... ¿Ah? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Eso lo tenemos ahí arraigado. Entonces, claro, nos es más cómodo entender o no sé, sería más cómodo, entre comillas, lo que pasa es que es muy dramático, pero nos sería más cómodo, de algún modo, asociarnos a la idea de ese Dios castigador, ¿no? Ese Dios castigador, ¿de acuerdo? Pero en la revelación de Jesucristo y en la constitución de la nueva y eterna alianza, ¿de acuerdo?, vamos a superar esta visión judaica a pesar de que seguimos de algún modo considerando que va a haber una manifestación de un juicio, ¿no?, por parte de Dios hacia el mundo, ¿de acuerdo? Pero ese juicio tiene dos partes, vamos a decirlo así, ¿no?, entendiendo, ¿no?, la dimensión de la historia de la salvación a la luz de Cristo, ¿no?, ¿de acuerdo? Ya de alguna manera el mundo ha establecido, ¿no?, como una primera parte de esta justicia de Dios, porque Dios ha justificado a los hijos de Dios a través de su entrega en la cruz. Lo que nosotros no podíamos hacer porque éramos incapaces, porque eventualmente de ninguno de nosotros depende alcanzar de algún modo esa meta, porque aquí ninguno tiene fuerza para poder alcanzarla, pero ninguno de la ningunaridad, o sea, nadie tiene la capacidad de poder hacerse santo por sí mismo. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Al ver nuestra incapacidad, esa ley, ¿no?, de la que hablábamos ahora, Él pretende grabarla en lo profundo de nuestro corazón, ¿de acuerdo? Que es la gran promesa que va asociada a los libros proféticos. Y por tanto, pues Él alcanza para el pueblo de Dios la justificación recibiendo el castigo merecido por nuestros pecados. Ojo, ¿quién lo encarna en sí? El Hijo de Dios. Lo dice claramente la palabra de Dios, ¿no? El castigo merecido, ¿no?, por nuestro, ha recaído sobre Él. Son sus heridas las que nos han curado. Por tanto, Él ha obtenido para nosotros la justificación delante de Dios. Y nos ha otorgado un don, una gracia, que es el Espíritu Santo, el que fue derramado en Pentecostés, el que es protagonista de la vida de la Iglesia en el día de hoy, nos ha otorgado esa gracia para que esa gracia vaya de alguna manera en nosotros realizando, ¿no?, esa obra, ¿no?, de santificación, ¿de acuerdo? Para que seamos dignos de ser partícipes ya no de una morada terrenal,
ya no situados en un espacio geográfico específico, ni en el juicio, ni en la manifestación de la vida eterna, porque está asociada a la vivencia para siempre en el Monte Santo, en Jerusalén. Para nosotros, ¿cuál es el Monte Santo? ¿Cuál es la Jerusalén? La del cielo, la Jerusalén celestial. Por tanto, ya nuestra mirada ya no se sitúa en la perspectiva de este mundo, sino que de algún modo trasciende hacia una realidad atemporal. ¿Me explico? A la eternidad, donde estamos llamados específicamente a ser partícipes, pues, de la alegría y de la felicidad duradera. ¿De acuerdo? A vivir con Dios para siempre, que es lo mejor que nos puede pasar y es el anhelo más profundo del corazón. ¿De acuerdo? Para ello tenemos que alcanzar méritos. ¿Quién le ha otorgado esos méritos al hombre para alcanzar el cielo? Cristo, a través de su gracia. Por tanto, nosotros nos ganamos el cielo, o sea, que tú no digas, me he ganado el cielo. No, no seas tonto, tú no te has ganado el cielo. El Señor lo ha ganado por ti. A ti lo que te corresponde es algo que es fundamental en la vida cristiana, que es la docilidad a esa gracia, dejarte trabajar por la gracia para que la gracia vaya configurando en ti, ¿no?, ese modelo de humanidad regenerada en el amor de Cristo. ¿Entendéis esto? El que entiende esto se libera de la conciencia de un Dios castigador y entiende que la manifestación del amor de Dios y su justicia, revestido de una gran misericordia para con nosotros, eso es, una bendición que nosotros ni siquiera somos capaces de dimensionar. Eso es, es inconmensurable, además de ser impagable. ¿Me explico? Es inconmensurable. O sea, ha sido tan grande el amor de Dios para con nosotros, ha sido tan grande su misericordia, que de algún modo nosotros tenemos, ¿no?, ya una certeza, y es que mientras de algún modo la gracia habite en nosotros, se va a ir desarrollando, ¿no?, de alguna manera esa perspectiva de lo eterno, ¿no? Se va de alguna manera a ir preparando el corazón para que cuando llegue ese día, que el día del Señor del que habla Joel, para nosotros sería la segunda venida de Cristo, ¿de acuerdo? Para cuando venga la parusía, cuando venga el fin de la historia, pues si el Señor venga a juzgar a vivos y muertos, encuentre en nosotros, evidentemente, la disposición. Ya no porque dependa de nosotros, sino porque de algún modo el Señor nos ha justificado. El Señor de algún modo nos ha hecho justos delante de Dios. Padre, yo tengo una pregunta. Ya, termino la idea y te dejo que pregunte todo lo que quieras. Pero voy a terminar la idea, ¿de acuerdo? ¿Queda claro esto? ¿De acuerdo? Entonces, ya de algún modo para nosotros, evidentemente, esta perspectiva nos sitúa dentro del final, en lo que se llama normalmente en la teología la escatología, el hecho de que todos nosotros tenemos una especie de consideración temporal. En todos nosotros va a haber un final incluida en la historia, ¿de acuerdo? O sea, que nosotros no nos podemos eternizar en este mundo, sino que ya sabemos aquí que todos nos vamos a morir, ¿de acuerdo? En algún día vamos a comparecer delante de Dios, o si se adelanta primero el Señor en venir y juzgar el mundo y la historia, pues habrá un final, ¿de acuerdo? Habrá un final. Tus temporadas tienen final, ¿de acuerdo? Las de tu historia. Pero ese final es en realidad un comienzo. Y la comparación, de algún modo, entre lo que se sobreviene y lo que hay, evidentemente hace posible que nosotros tengamos esperanza y confianza de seguir caminando en este mundo, sembrando en nosotros la semilla de lo eterno. ¿A través de qué? Pues a través de la práctica, como lo decíamos en el día de ayer, de las buenas obras, ¿no? ¿De acuerdo? A través de la vivencia de la caridad cristiana, a través de la permanencia del Espíritu Santo en el corazón. Y eso es lo que garantiza que cuando venga ese juicio, pues estemos tranquilos, preparados. ¿Me explico? Como decía San Juan 23, de hecho estamos hoy celebrando, ¿no?, a este Papa, cuando le preguntaron si no le preocupaba la muerte, porque era un Papa bastante anciano, ¿no? O sea, un Papa de estos que escogieron ya muy viejito, ¿de acuerdo? No era un joven, ¿no? Era ya un anciano cuando lo eligieron Papa. ¿Y no le preocupa morirse? No, si yo morirme, hace mucho tiempo tengo las maletas listas. Es lo que decía, ¿no? Para ese viaje, ese tránsito, ¿no?, a lo que es la vida eterna, ¿no? Es un poco la disposición que tenemos de no quisiera que ningún cristiano asumiera la consideración del final, todo lo que es materia de escatología, la segunda venida de Cristo, el juicio universal,
nuestro propio juicio particular, cuando seamos examinados de la práctica de las buenas obras, que nadie sienta ante esto miedo. ¿Me explico? Porque no tiene sentido. Siendo de alguna manera, ¿no?, algo tan, de algún modo, como digo, tan lleno, tan colmado de la sobreabundancia del amor de Dios, ¿cómo vamos a tener miedo? Todo lo contrario, deberíamos sentir el anhelo de que esa realidad realmente se manifieste en nuestra vida. ¿De acuerdo? Si somos conscientes del buen fruto que produce la gracia, de que cuando cada vez que experimentamos lo eterno en el corazón, eso, el corazón el corazón ahí, ¿no?, pues vive una experiencia, ¿no?, de plenitud. O sea, ¿cómo no anhelar que de algún modo eso sea para siempre? ¿Cómo no anhelar que seamos de algún modo liberados de todo lo que nos condiciona? En aquel lugar, esa morada santa donde no habrá ni llanto, ni sufrimiento, ni dolor, ni curas pesados en las homilías. ¿Me explico? O sea, todo será alegría permanente y perpetua. ¿Quién no quisiera aspirar a ello? Por eso la Iglesia encarna la aspiración de todos sus hijos cuando dice, Maranatá, ven Señor Jesús, ¿no? Eso lo empezaremos a trabajar mucho en el Adviento, porque va a ser un tema fundamental, ¿no?, ante lo que es la venida del Señor, ¿no?, dentro del contexto de la celebración de la Navidad. Pero vamos a contemplar los primeros días del Adviento muchos temas muy particulares referidos a la venida del Señor y al juicio sobre la historia. ¿De acuerdo? ¿Quién es el que tiene que tener miedo? Que no está preparado. Bueno, y que incluso, diría yo, más allá del miedo, lo que tendría que hacer es de algún modo recibir esta noticia como una especie de... ¿Ah? ¿Cómo? O sea, conviértete. Que lo que nos estamos jugando no es una cosa... Nos jugamos la vida eterna. La vida eterna. Y muchas veces no tenemos esa conciencia, ¿no? Por eso, a la que estamos preocupados, a mí me preocupa cuando dice tenemos que estar preparados, porque yo soy una pecadora, a cada instante. ¿Y qué hace el Señor Jesús ante esa cuestión? Se te adelantaron en la pregunta, pero... Me toca como la pescadería de Mercadona. 33. Que el turno, no, pues oye, espera, te respondo a ti y ya dejamos que Noelia nos pregunte. La cuestión es la siguiente. La gracia y la misericordia de Dios te permite reconciliarte con Dios en cada momento que tomas conciencia de tu pecado. Con lo cual, el juicio, ¿no?, que recae, ¿no?, sobre tu dimensión de debilidad, lo está asumiendo Cristo de manera continua y permanente en la vida de la Iglesia. Si te das cuenta de eso, si te das cuenta y tomas conciencia, ostras, es que yo tengo en mi haber la capacidad de reconciliar continuamente mi corazón en Dios. No sé, fíjate. Entonces, en lugar de ensimismarte en la contemplación de tu miseria, que eso normalmente es algo que es muy común, ¿no?, que, ay, yo soy una miseria, darle vueltas ahí, lo que tienes que hacer es buscar la reconciliación en Dios, o sea, buscar a Dios para que su justicia se manifieste en tu vida y de alguna manera esa justicia, vamos a ver, te justifique. Porque tenemos esa herramienta y esa herramienta la tenemos todos los días de nuestra vida terrena. No sé si me entendéis. Y encima tenemos año jubilar. Y encima, no, me explico, además, todas las herramientas de gracia que el Señor nos da. Teresa de Ávila, cuando reflexiona sobre esto, dice, es que considerando todo esto, es más difícil perderse. Considerando, ¿no?, en su bagaje, ¿no?, más profundo, todo lo que es herramienta de gracia, lo que te ofrece Dios para salvarte. Pero claro, plantea evidentemente una exigencia, que es la exigencia, ¿no?, de saber escuchar, saber acoger esa gracia y hacerla fructificar. Es verdad que en nosotros se producen resistencias, ¿de acuerdo? Y no tenemos que tener mucho... Porque tú tienes que quitar son los obstáculos para que la gracia... Porque el motor ya está. No sé si me entendéis. O sea, no tenemos que llegar a un mérito para que el Señor nos dé de alguna manera ese amor y esa gracia. Es que el amor, dice la palabra, no consiste en que vosotros améis a Dios, sino en que Dios os amó primero y envió a su Hijo, ¿no?, para la justificación de vuestros pecados. Es que lo dice San Juan de una manera clara.
Entonces, por eso la dimensión, ¿no?, de la salvación en el ámbito de la Iglesia Católica, dentro de su teología, es de alguna manera tan desconcertante para nuestro sentido de justicia. ¿Me explico? A nosotros nos cuesta entender esta misericordia de Dios. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque Él entiende el amor de esa manera. Siempre condescendiendo, siempre de alguna manera, ¿no?, atendiendo a la necesidad del corazón del hombre, que lo que busca fundamentalmente es a Dios, aunque muchas veces se pierda en el intento, ¿no?, en medio de las preocupaciones de este mundo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Así que se lo vamos a pedir al Señor con mucha confianza, le vamos a pedir al Señor pues que nos ayude, ¿no?, a que dentro de la consideración de esto aparecerá seguramente algún mensaje de WhatsApp: estamos en los últimos tiempos, el apocalipsis se aproxima, vendrán los días de oscuridad y tinieblas. Y ahí está todo el mundo: padre, tengo miedo. Y yo: ¿para dónde vas tú? ¿Pero cuál miedo tienes? Además, por la forma como se comunican estas cosas, que hace que las personas sean tan tontas, ¿no?, que de alguna manera empiecen a prepararse para este día haciendo un búnker con comida. ¿Me explico? Te dice, pero seas tonto. O sea, es que no entiendes entonces de lo que estamos hablando. No entiendes absolutamente nada. Sigues circunscrito dentro de una visión que es de alguna manera salvar la vida en este mundo. Y de este mundo, de alguna manera, tenemos que irnos, en definitiva. ¿Me explico? Entonces, tened mucho cuidado con el WhatsApp y los grupos. Tened mucho cuidado, porque no toda la información que hay ahí está validada dentro de ese depósito de la fe, dentro de esa lectura sana que tenemos que hacer de la palabra de Dios para poder situarnos adecuadamente ante lo que es esa perspectiva de los últimos tiempos que empezaron justo con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Así que ya llevamos unos cuantos últimos tiempos, ¿no?, esperando que de algún modo el Señor manifieste, ¿no?, el alcance y el cumplimiento de su promesa. Pero no hay que crear esa especie de miedo, inquietud, zozobra, ¿me explico? O esa dimensión más, ese milenarismo se llama así, esa perspectiva, donde de algún modo la única preocupación es ¿y qué va a pasar con los últimos tiempos? Es que el que vive en Dios no se preocupa por esto. ¿Me explico? Vive haciendo lo que tiene que hacer cada día. ¿Me explico? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Como se lo preguntaron a Santo Domingo Sabio, y si fuera el juicio universal en este momento, estaba Juan Bosco con un grupo de niños ahí, ¿qué haríais vosotros? Uno, lo que haría cualquiera: me voy a confesar. Claro, ahora sí. Si es el juicio, tú ahora sí te vas a confesar, ¿no? Yo me iría a confesar, yo me iría a una capilla. Le dice Santo Domingo Sabio, que estaba ahí, dice: pues yo seguiría jugando aquí en el recreo. Estaban en el recreo, ¿no? Entonces todos se quedan mirándolo, ¿no? Y ¿pero por qué dices eso? Y yo, sí, porque si de alguna manera lo que el Señor quiere es que cuando llegue nos encuentre haciendo su voluntad, que estemos haciendo su voluntad, este es el momento del recreo. Entonces yo estaré jugando en el recreo, que es lo que tengo que hacer. No sé si me entendéis. Fíjate qué sabio, Santo Domingo Sabio, pero ese sabio es con V, ¿no? El niño, ¿no? Santo Domingo Sabio. ¿Qué inteligencia espiritual más está? Haz la voluntad de Dios en tu vida. Esa es tu única preocupación. Ama, esa debe ser tu única preocupación. Practica las buenas obras. Obra conforme a lo que el Señor quiere. Déjate trabajar y purificar el corazón y entonces encontrarás de alguna manera tu camino hacia el cielo. Y es algo que no tenemos que esperar, ¿no? No tenemos que esperar a llegar al cielo para que esa dimensión sea plena en sí, ¿no? Que nadie os venda la idea de que en este cristianismo sufre en este mundo para gozar en la vida eterna. No. Incluso, a pesar de los sufrimientos y la dificultad, el que tiene la mentalidad y el corazón y todo puesto en la vida eterna, todo le sirve para eso. ¿Me explico? Entonces, la vivencia de este mundo es una vivencia mucho más pacífica y tranquila, cuando de alguna manera yo sé que todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy purificando es para que yo alcance mi morada permanente. De ahí nos dejaríamos de un montón de tonterías. Ya os lo digo yo. O sea, vamos a pedir esa gracia para que el Señor nos conceda esa disposición de corazón. Bien. 34. A ver, mi pregunta está relacionada con el pecado. Vale. Yo creo que todos nos hemos criado desde que éramos pequeños que nuestro modelo a seguir es Jesucristo, pero Cristo. Pero también nos hemos desarrollado con la idea de pecado.
sigo con mi explicación. Eso es mi base creyente espiritual. Creces y es como que yo, por ejemplo, cada día intento ser mejor, ¿no? Esforzarme por ser mejor. Pero es imposible no cometer ningún pecado. Y entonces, cuando cometes cualquier pecado es como que yo me siento culpable, por mucho que yo sepa, en el sentido que yo sé que a lo mejor he dicho, esto, por ejemplo, fumar, sí que voy en contra de Dios, no voy a fumar, pero lo primero que hago por las mañanas es ponerme un cigarro en la boca, o hacer, o me propongo una cosa de, Señor, tengo que hacer este sacrificio, y al final lo vuelvo a hacer. Entonces eso a mí me genera culpabilidad. Y la idea de, no, es que Cristo cargó con tus pecados, a mí eso no me sirve porque soy yo la que me tengo que esforzar para hacer algo. Ya. Entonces eso a mí me genera culpabilidad. Ya. Entonces es como que, en vez de, sí que a lo mejor la idea sería felicitarte por las cosas que has hecho bien y esfuérzate, o sea, en vez de sentir ese sentimiento de culpabilidad, esfuérzate para no cometerlo. Pero es que yo tengo ¿sabes? Es como que, no sé si es... Es una cuestión de concepción, ¿de acuerdo? Es una cuestión de concepción. Por eso estás en un círculo vicioso. Por eso no sales de ese, que es un dinamismo de por sí, como te das cuenta, negativo, en definitiva, ¿no? O sea, es uno de esos dinamismos que tiende a hundir, ¿no?, a la persona. Por eso no viene de Dios. No, a ver, entiéndeme. Es una tentación para ti que estás continuamente albergando en ti, ¿de acuerdo? Parte fundamentalmente de algo que has dicho, ¿no? Es que yo tengo que esforzarme, ¿no?, por intentar cambiar esa situación, ¿no? ¿Me explico? El hecho de que seas una persona vulnerable y frágil y que tengas unos caballos específicos, ¿no?, en los que estás trabajando en este momento, ¿de acuerdo? Que todos los tenemos, ¿eh? Todos tenemos caballos de batalla, todos, ¿de acuerdo? Es verdad, ¿no?, que hay situaciones, yo siempre pienso que hay situaciones, ¿no?, dirá, pero cuando hablan de la gracia, ¿significa que uno no tiene que hacer nada? Que la gracia de Dios... No, hombre, evidentemente la gracia requiere el concurso de tu libertad personal, ¿de acuerdo? Pero hay que tomar conciencia de aquellas cosas que de algún modo son limitadas para nosotros, ¿no? O sea, no sé cómo ponerte un ejemplo, ¿no?, para que entiendas esto. Volar. ¿Nos viene bien en nuestra naturaleza volar? Habría que preguntárselo a Ícaro, pero no, no sé. Bueno, hemos conseguido muchas cosas, ¿no? Pero volar no es propio de nuestra naturaleza, ¿de acuerdo? Si tú intentaras hacerlo, aunque te esforzaras, porque tú dices, pues voy a poner voluntad, ¿no? Voy a poner voluntad y voy a volar. Pues muy bien, pues tú, ahí. Pues que puedas, tu fisiología, tus límites hacen imposible que en algún momento tú puedas volar. ¿Me entiendes? Entonces, si tú te lo propusieras, y esa fuera, ¿no?, de alguna manera esa circunstancia, entrarías en esa dinámica. Es una dinámica de frustración permanente. Quiero algo, pongo todo mi esfuerzo, no soy capaz, me siento culpable, ¿no? O sea, me siento mal y sigo dándole vueltas a esa realidad. ¿Me explico? Pues la realidad del pecado es similar. No está en nosotros, es lo que yo he dicho, no está en nosotros el cambiar esa situación. ¿De acuerdo? Aunque tú pongas esfuerzo, habrá momentos en que habrá cosas, evidentemente, que el esfuerzo nos permitirá de algún modo llegar, ¿vale? Te propones cosas, no sé, voy a rezar, a lo mejor llegas a eso. Pero hay cosas a las que no puedes llegar porque no dependen de ti, porque están fuera de tu alcance. Y nuestra naturaleza es una naturaleza herida. Entonces, toda la historia del Antiguo Testamento es para recordarnos que el hombre no puede salvarse a sí mismo a través del esfuerzo. ¿Me explico? ¿Te queda claro un poquito? Porque eso es lo que está asociado a la doctrina de la gracia en la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo tengo que tomar conciencia es, claro, si yo no puedo cambiar esa situación, esa realidad, ¿Dios me puede ayudar a cambiarlo? Claro, esa es la cuestión. Dios no quiere que tú, en la conciencia de tu debilidad, me explico, vuelvas sobre ti misma y te juzgues a ti misma por esa realidad, que es lo que estás haciendo en definitiva, ¿no? Por eso te sientes culpable. La palabra culpabilidad proviene de un juicio, ¿no? Juicio, culpable, ¿no? ¿Quién es la juez? Tú misma, me explico, ante la conciencia de tu limitación. Entonces el Señor quiere liberarte del peso de la culpa, fíjate tú, ¿no? Y el Señor de algún modo te ve en tu debilidad y te dice, mira, yo ya te amo en tu debilidad. O sea, yo ya sé
de dónde partimos, ¿no? Partimos fundamentalmente de que tienes esos pecados, esa debilidad. ¿De acuerdo? Yo, de alguna manera, ¿no? Ante esa conciencia de que todos los seres humanos son débiles, me he entregado. Por eso el castigo, ¿no? Merecido. Eso ya tiene que haber un juicio. Porque el castigo merecido por ese pecado el Señor lo ha cargado y lo seguirá cargando por ti. Por eso seguimos celebrando la misa. Porque el Señor sigue de alguna manera actualizando ese misterio. Cada vez que celebramos la misa, el Señor sigue muriendo por nosotros. Es como si su morir fuera un morir permanente, ¿no? Para que tú encuentres esperanza, ¿no? Y esa esperanza te permita, a través de la contrición de tu corazón, evidentemente tomar conciencia. ¿Cuál es la parte que te corresponde? No justificarte. ¿Me explico? No justificarte en el sentido de decir, no normalizar el pecado, ¿no? No sé si me entiendes, ¿no? O sea, la conciencia, lo único que el Señor pide es, ¿eres consciente que esto es un mal para ti? O sea, por tanto, de algún modo, no sé qué ejemplo ponerte, ¿no? Pues imagínate que tu trabajo fuera que ninguno de los que estamos aquí te viera fumar. Entonces eso va a calmar tu corazón, porque nadie te va a juzgar, pero luego te vas a juzgar tú misma, no sé si me entiendes, ¿no? Pero tiene sentido que ese sea el trabajo. De alguna manera, ¿no? Como autoengañarte de tal forma que nadie te vea fumar cuando sabes perfectamente que eres débil. O la cuestión es ser honesta ante los demás. Y por ejemplo decirle a todo el mundo, oye, tengo esta, no sé, a cualquiera, oye, tengo esta lucha, ¿puedes rezar por mí? O sea, mostrarte como lo que eres, débil. ¿A alguien le gusta eso? ¿A alguien aquí le gusta mostrarse débil? A nadie. Todos intentamos ponernos máscaras, nos autoengañamos ante la conciencia de nuestras limitaciones. ¿Qué hay que hacer? Abrirle el corazón al Señor y decirle, Señor, esto es lo que hay. Rico. Si yo le muestro al Señor esa realidad, entonces el Señor, ¿qué me ofrece a mí para sanar esa realidad? Me ofrece su gracia. ¿Me explico? Me ofrece su gracia. Y su gracia sí es efectiva, Noelia. ¿Me explico? Y ahí dependemos fundamentalmente que esa gracia de algún modo realice esa transformación en nosotros. ¿Y es tan efectiva que es de un día para otro? Sí. Ya quisieras tú. Pero aquí esta cuestión es de perseverancia en el tiempo. Es más, todavía hay personas que se acercan se acercan con la contrición de su corazón, sufriendo el hecho de que en algún momento siguen con un caballo de batalla, a pesar que llevan un montón de tiempo en las cosas de Dios. ¿Me explico? Y llegan ahí, ¡qué mal que lo he hecho! A ver, ¿estás luchando? ¿Estás poniendo los medios? ¿Estás poniendo la gracia? A ver, ¿no has visto un cambio desde que has empezado a trabajar desde la gracia de Dios? Cualquiera aquí podría perfectamente decirlo. Yo conozco la gran mayoría de personas que ya de alguna manera conmigo tienen una relación a nivel de conciencia. Hay muchas personas que han mejorado muchísimo desde que han empezado el trabajo de gracia. Nunca se ve eso con esperanza. ¿Me explico? Nunca se ve eso con gratitud, porque a nosotros nos escandaliza el pecado. ¿Me explico? No vemos lo que Dios va haciendo, sino siempre estamos condicionados por lo que Dios en teoría no hace, ¿no? Porque a nosotros nos gustaría sentirnos ya perfectos. Si fuéramos perfectos, pues no tendríamos ninguna lucha y ningún problema. Pero ¿qué pasaría con tu corazón? Extenderías unas plumas así de grande en la iglesia, ¿me explico? Y dirías, ya soy perfecta. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera ese trabajo de purificación se extiende a lo largo de la vida, porque Dios es muy sabio, para que en algún momento siempre tengamos la necesidad de Dios. Dice San Pablo en algún momento, le dice al Señor, es que tengo un aguijón en mi carne, ¿no? Un aguijón en mi carne. Y le dice al Señor, quítamelo. Uno no dudaría que San Pablo quería la santidad, ¿eh? Siendo San Pablo como era, uno sabe perfectamente que San Pablo quiere, pues, ser perfecto. Además es santo, porque uno iba a quererlo si ha sido santo en definitiva, ¿no? Pero él siente un aguijón en la carne, ¿de acuerdo? Está ahí y le dice, Señor, me fastidia este aguijón en mi carne. Y si me lo quitaras, le está pidiendo y le dice el Señor, Pablo, te basta mi gracia. Te basta mi gracia. ¿Qué significa? Déjame seguir actuando en tu vida y que yo seguiré realizando esta obra de transformación. A lo mejor necesitas ese aguijón en la carne. ¿Por qué? Porque si tú de algún modo te sientes vulnerable y frágil y lo vives desde la humildad de la que estamos hablando, en lugar de mirarte a ti misma y juzgarte a ti misma, ¿qué es lo que vas a hacer? Mirar al Señor y pedirle al Señor que tenga misericordia y compasión de ti y que su gracia te siga acompañando. Y estoy convencido que la persona que lo vive de esa manera se va dando cuenta que va alcanzando, ¿me explico? Que va progresando.
¿Me explico? Yo me atrevería a decir nombres, pero no quiero. Pero yo conozco aquí personas con las que he hablado la primera vez y me han hablado, ¿no?, sobre su situación de vida y he visto su progreso. Aunque yo las veo muchas veces en sus luchas, ¿de acuerdo? Y en su... Pero es un enredo en realidad. Yo he visto su progreso y a mí eso me da mucha alegría, me da mucha esperanza. Confío en la obra de la gracia porque lo veo con mis ojos todo el tiempo. ¿Me entiendes? Pero hay que tener esperanza y confianza en la obra de Dios. Pero nosotros, como somos muy acelerados, ¿no?, muy queremos todo ya, pues a veces nos desesperamos y no le dejamos al Señor actuar. Entonces confía en el Señor y Él seguirá haciendo su obra. ¿Qué es lo único que pide el Señor? Lo que yo pide es que te dejes trabajar. Que esa es la otra circunstancia que yo veo también y que también soy consciente. Muchas almas no avanzan porque no se dejan trabajar. Así de sencillo. No porque sean mejores, ni peores, ni nada. Yo hasta me sentiría peor que esas almas. ¿Me explico? No soy mejor que nadie, en definitiva, ¿no? ¿Me explico? Pero lo que veo fundamentalmente es que no hay un progreso espiritual porque se resisten a dejarse trabajar por Dios. Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, si tú realmente, ¿no?, quieres alcanzar la santidad, lo que el Señor te pide fundamentalmente es eso, ¿no? Te basta mi gracia, déjame trabajar. Y cuando el Señor trabaja, y esto ya lo dijimos esta semana, cuando el Señor trabaja, purifica. Y la purificación duele. Y si tú no quieres que te duela nada, ¿me explico? Hazte Hare Krishna. ¿Me explico? Ya está. ¿Me explico? Te planteas una espiritualidad de alguna manera mucho más trascendente, ¿no? ¿Me explico? Mucho más trascendente, donde todo es... ¿No? ¿Me explico? No. Si hay algo que me encanta, después de haber hecho un barrido por todas las religiones de la tierra, si hay algo que me encanta del cristianismo, del catolicismo, es la forma como entiende la dimensión de la purificación y el sufrimiento. Es lo más aterrizado en la condición de lo humano. Lo otro es un escapismo, en definitiva, ¿no? Esos anhelos de, ¿no?, sin pasar por donde se tiene que pasar, ¿no? ¿Me explico? Por eso los espiritualismos son a veces tan falsos y tan... ¿Me explico? Estas personas que se muestran muy... Meo agua bendita. ¿Para dónde vas tú? ¿Me explico? Es que eso no es real. ¿Me explico? Eso no es real. O sea, en definitiva, todas esas aspiraciones que tenemos de vivir una espiritualidad, ¿no? O sea, si no pasas por ese proceso de purificación, eso no es real. ¿Me entendés? ¿Entendéis esto? Perdón que de alguna manera me recree en ese pensamiento, en esa reflexión, pero es importante en algún determinado momento, ¿no?, que entendamos que lo que nos jugamos es la vida eterna, en todo. El que toma conciencia de esto empieza de algún modo especialmente a relativizar todas aquellas dependencias, todas aquellas falsas seguridades en las que ponemos nuestro corazón, donde nos atamos. Y no creáis que todo es material, ¿no? Hay gente que sigue atada a su propio criterio, a su propia forma de entender las cosas, a su propia voluntad. Y no se deja trabajar. Y es un problema. Pues claro, pues ¿cómo haces para alcanzar la santidad? ¿Me explico? Y viene Dios a trabajarte y tú protestas ante ese Dios que es amor, ¿no? Porque el amor no lo perdáis, que Dios ama corrigiendo. ¿O es un Dios que nos da todo lo que queremos? Planteadlo a través de la pedagogía, ¿no?, a través de la enseñanza. Imaginaos un Dios que os da todo lo que vosotros queréis, todo lo que vosotros queráis. Preguntarle a alguien de pedagogía qué le pasa a un joven que se le da todo en la vida, todo lo que quiera. Toma, ¿qué quieres? Toma, todo lo que tú quieras, toma. ¿Cómo se vuelve esa persona? O sea, un tirano, que todo lo que esa persona diga es lo que hay que hacer. No. Entonces, por eso en la pedagogía hay que amar corrigiendo. Y hay que decirle a una persona, no. Hay que a una persona decirle por aquí. ¿Y eso cuesta? Sí, porque eventualmente eso hay que, de alguna manera, pues eso purifica el alma, pero es la garantía. Además, ¿cómo Cristo llegó a la cruz? ¿Qué dijo Cristo? Padre, quiero una cruz. No. ¿Que quiero una? Que no. Que sí, que no. Que sí, que bueno, vale, tómala. No, así no fue, de alguna manera, el misterio de la salvación. Cristo aprendió sufriendo a obedecer.
y obedeciendo a Dios es autor de salvación eterna para cuantos creen en Él. Y nos hace la misma invitación. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el trabajo que necesitamos. No es un trabajo así de mirarnos a nosotros mismos, de juzgarnos a nosotros mismos, sino dejar que sea el Señor el que en algún determinado momento realice esa obra en nosotros. De lo que se nos pedirá cuenta de nuestra resistencia a ese trabajo. Y además os lo digo, que es un trabajo donde lo que reconocemos es la magnificencia del amor y de la misericordia de Dios. ¿Me explico? Él no se presenta delante de nosotros como un padre autoritario, sino que lo que más, de algún modo, lo que más nos sorprende es que el trabajo de Dios sea en el respeto y en la consideración de nuestra libertad personal. Que es lo más tremendo, ¿no? Pues entonces que Él haga todo, ¿no? Y que los hombres, sí, venciendo la resistencia y la libertad de los hombres, pero entonces ya no habría amor. No sé si me entendéis. Entonces, por eso es tan importante que comprendamos estos conceptos para que de algún modo seamos conscientes del inmenso amor y de la inmensa misericordia que el Señor prodiga, incluso a través de la dimensión de lo justo. Su justicia es, para nosotros, una ganga. Ya os lo digo yo, una ganga. Porque si fuera justicia como nosotros la entendemos, aquí no quedaría títere con cabeza. Así que bueno. Y no hemos pasado al Evangelio, ¿eh? Ni hemos hablado de Juan 23, madre mía. Así que, dos cositas. Una, pues, ved un poco la reacción del Señor cuando esta mujer aparece en el Evangelio diciendo en el lenguaje murciano, ¿no? ¿No? Bendita la madre que te parió, ¿no? O sea, que es una frase, ¿no? Yo creo que aquí, ¿no? La madre, bendita la madre que te parió. O sea, tan bueno es el Señor, ¿no? Tanta gracia desprende, ¿no? Madre mía, los pechos que la que te trajo a este mundo y los pechos que te criaron, ¿no? Qué bendición más grande. Cosa que podríamos decir que es verdad. Porque en el fondo, pues, menuda bendición. ¿Cómo no podía sentirse esa madre, ¿no? Honrada y glorificada, ¿no? Por el hecho de tener a ese hijo, en definitiva, ¿no? Que de alguna manera plantea el por qué tenemos una enorme devoción a la Santísima Virgen María. Pero Jesús dice, mejor, no dice, ¿no? No, mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, que es la mejor forma de honrar a la Santísima Virgen María, no solamente por ser la madre del Verbo y del Hijo de Dios, que ya de por sí es un motivo para honrarla, ¿no? Claro, pues fue la que trajo a este mundo, pues, sino por su docilidad a la palabra, por mostrarse sierva delante de Dios, por hacer su voluntad, por no mirarse nunca a sí misma, por ser capaz de confiar y abandonarse precisamente en una gracia que hizo fecundo su seno, porque lo que hace fecundo su seno es el poder del Espíritu Santo, ¿no? Que de algún modo la inunda, ¿no? Y la hace fecundo, ¿no? De algún modo su seno inmaculado. No sé si me entendéis, ¿no? O sea, esa docilidad de la que estábamos hablando ahora. Por eso la Virgen es madre y modelo de toda virtud, y allá podemos encomendar nuestro corazón. Estamos en el mes del Rosario, mes de octubre, pues pedirle de alguna manera, ¿no? A la Virgen que nos ayude. Madre Santa, yo quiero llegar al cielo. Así que ayúdame, intercede por mí para que siga tu camino, para que de algún modo, ¿no? Lo que nos honre no sea nuestro esfuerzo, sino nuestra docilidad, escucha, docilidad a la palabra de Dios. Y lo que es efectivo, ¿no? Que esa gracia se haga operativa en nuestra vida. ¿De acuerdo? Se lo pedimos también por intercesión a San Juan 23, que supo leer, ¿no? Digamos, a través, ¿no? Fijaos qué pontificado muy grande, porque en el fondo, en la elección del Papa, en ese cónclave, porque se han recogido los anales de la historia, no se ponían de acuerdo entre dos corrientes que existían en ese momento, la más tradicional, que veía a la Iglesia desde la perspectiva, ¿no? De que la Iglesia tiene que seguir imponiendo criterios, anatemizando a todos los que en algún momento no estaban de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. ¿Me explico? Y ahí estaba como un poquito quedada, ¿de acuerdo? Porque el mundo seguía avanzando a pasos agigantados y la Iglesia sería muy enmarcada de alguna manera, ¿no? En la perspectiva más del pasado, ¿no? O sea, no es que la Iglesia se tenga que modernizar, pero sí tiene que dar respuesta a las inquietudes del presente. ¿Me explico? Y ante todo aquello que se muestra amenaza, ¿no? Pues la cuestión no es solamente... No sé si me entendéis, ¿no? Entonces, y por otro lado estaba el liberalismo, ¿no? Hay que cambiarlo todo.
en la iglesia, ¿no? Fíjate, ¿no? ¿Entendéis las dos visiones? Pues en ese momento no había forma de ponerse de acuerdo, entonces toman la decisión de colocar una transición, ¿no? Entonces escogen a un obispo muy majo, además porque era muy bueno, ¿no? Solo que no era muy gracioso así de... No había forma de tomarle foto bonita, o sea, era que el Papa era muy feo, en el sentido de que no era así pero tenía un corazón y una bondad. Decían el Papa bueno, de hecho, ¿no? El corazón del Papa Juan XXIII era impresionante, ¿no? Su celo, su amor pastoral. Bueno, en fin, hay un montón de anécdotas que hoy podría decir 300, que me acuerdo de algunas, de muchísimas anécdotas de Juan XXIII, pero, o sea, me quedo con esa situación de su bondad, ¿no? Una bondad que le hizo no ser consciente de la necesidad de dar un paso importante en la Iglesia, algo que no se ha sabido entender. El Concilio Vaticano II ha sido una obra para mí de la gracia, por eso es santo, ¿no? San Juan XXIII, por hecho haber propuesto, ¿no? En una palabra se define todo, es ayornamiento, ¿no? Que esa palabra, ¿no? Significa fundamentalmente una puesta, como una puesta en el... como una puesta en el presente en sí, ¿no? Un ser capaz de responder ante las exigencias de un mundo que tiene luces, pero que también tiene sombras, que avanza, ¿no? En muchos aspectos muchos aspectos avanza la ciencia, pero que cada vez se deshumaniza más. Entonces necesita la Iglesia dar una respuesta a eso, que de alguna manera sea capaz, ¿no? En algún momento de ser reflexiva, de proponer un mensaje que siempre tiene actualidad, que es el mensaje del Evangelio, sin caer ni en ninguno de los dos extremos. ¿Me explico? Sin caer en ninguno de los dos extremos. Es una tarea maravillosa que ni siquiera supimos entender. Todo lo que vino después del Concilio Vaticano fue crisis, y creo que hasta ahora, ¿no? Estamos intentando, ¿no? Como recoger, ¿no? Pues todo lo que significa para nosotros entender realmente lo que estaba en el pensamiento, ¿no? De Juan XXIII, cuando propuso de manera admirable este Concilio Vaticano ante el asombro de casi todos, porque nadie se lo esperaba, honestamente. Eso fue algo que todo el mundo quedó como, ¿eh? Sí, pero que ha tenido su bien y hay que profundizarlo para poder entender lo que pretendían realmente, pues, los padres conciliares a la hora de ofrecerle a la Iglesia no una modernización, ¿me explico? Sino como una especie de actualización, ¿no? Una versión, ¿no? Pues renovada del Evangelio, que es siempre, digamos, esencialmente es el mismo. ¿Me explico? Solo que tiene que iluminar ahora aspectos mucho más, no sé si me entienden, mucho más complejos, ¿no? De los que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en este mundo. Así que vamos a pedir esa gracia para que la Iglesia sepa responder a esa tarea, ¿me explico? Y para que nosotros no nos movamos en ninguno de los dos extremos. ¿Me explico? Como dicen en mi tierra, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿De acuerdo? O sea, hay que saber entender hacia dónde tiene que encaminarse la Iglesia para poder ofrecer esa luz, ¿no? Esa luz, para poder colocar a Cristo en el centro, ¿no? Para que de algún modo todas las cosas alcancen, de algún modo a través de la contemplación del misterio de Cristo, alcancen realmente su sentido más pleno, ¿no? Así que bueno, vamos a pedir esa gracia y que la Iglesia nunca pierda esa motivación, ¿no? Y que de algún modo, pues eso, ¿no? Quienes en algún momento, digamos, se radicalizan y dividen, porque toda radicalización genera división, pues que de algún modo sepan trabajar interiormente para buscar eso que quería el Señor, que seamos un solo rebaño bajo el cayado de un solo pastor, del pastor eterno de las almas. Así que nos encomendamos a San Juan XXIII y continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.